Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión. Ya si se unen más aprendices, pues se irán conectando a la misma. María, yo en el día de hoy lo que quería era como primero hablar sobre el cronograma de actividades, el punto en el que nos encontramos en este momento. Quería hablar sobre las instrucciones de las actividades que van a venir a trabajar la próxima semana según el cronograma de actividades, pero también quería tomar preguntas de ustedes, así que si ustedes tienen preguntas acerca de lo que han visto en el curso, de las estructuras que han visto, en este momento estamos en el presente simple, así que si tienen dudas, también lo quiero como revisar esas preguntas. Bueno, yo voy a empezar entonces por el cronograma de actividades, nuevamente en el curso, cronograma. Ay, Dios mío, el día de hoy esta ayuna ha dado este inconveniente, pero bueno, seguimos adelante. Tenemos el cronograma de actividades y en este momento, ok, en este momento, hoy, 8 de julio, según el cronograma de actividades, cerramos pues esa segunda semana de actividades que es el resultado de aprendizaje número uno. Nuevamente las fechas del curso son informativas, son para darle un orden, ustedes siguen trabajando las actividades en el tiempo que ustedes lo crean pertinente, solo deben tener en cuenta la fecha límite de recepción de actividades que se ve al principio de el cronograma, al final del cronograma, en todas partes pues ven esta información. En este momento entonces está trabajando el resultado de aprendizaje número uno que tiene el componente formativo Hello, it's nice to meet you y la evidencia test EDW1. El trabajo de estas dos actividades, tanto componente formativo como la evidencia test EDW1, la vimos en la sesión introductoria, así que si tienen dudas acerca de cómo trabajar este resultado de aprendizaje, les recomiendo revisar la sesión introductoria. A partir del 9 de julio, es decir, a partir del día de mañana, como les dije, son fechas informativas. Ustedes manejan el tiempo. Recuerden la fecha límite de recepción de actividades. Pero según el cronograma, en el orden que tenemos que a partir del 9 trabajamos el resultado de aprendizaje número 2. Y ese tiene como componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia foro Let's Meet. El componente formativo Let's Introduce Ourselves o presentémonos y el foro Let's Meet, que es la evidencia. Entonces, el contenido de lo que tienen que aprender, Let's Introduce Ourselves en el componente formativo y la evidencia o la actividad que evalúa lo que aprendieron en el componente formativo, el foro Let's Meet. Entonces, vamos a mirar esto. Componente formativo, Let's Introduce Ourselves. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo ingresar nuevamente al curso, la página de inicio, o puedo hacerlo desde el panel de navegación en la parte izquierda. Entonces, si voy el contenido del curso, tenemos actividad de aprendizaje guía. Aquí tenemos el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Y seguidamente tenemos la subsección donde dice actividad de aprendizaje 1. Vamos a dar clic en la misma. Y ahí tenemos la actividad de aprendizaje foro Let's Meet. Entonces voy a abrir el componente formativo que mencionó el programa de actividades, Let's Introduce Ourselves o presentémonos. Y voy a abrir la actividad foro. La voy a abrir en pestañas siempre en otras pestañas para poder ir trabajando más fácil, más rápido. Les decía que también lo pueden revisar en el panel de navegación. Aquí tenemos el panel de navegación a la izquierda. Tenemos actividad de aprendizaje guía. Doy clic en la flechita. Se despliega lo que está en ese contenido. Ahí veo el componente formativo Let's Introduce Ourselves, que lo puedo abrir. Doy clic y se abre. Y también tengo la subsección actividad de aprendizaje 1. Y ahí está también el foro Let's Meet. De cualquier forma lo pueden ingresar, pueden revisar. Entonces voy a dar clic en la pestaña que abrimos, donde tenemos el componente formativo, presentémonos o Let's Introduce Ourselves. Y ahí empezamos entonces con todos los elementos dados dentro de ese componente formativo. Después de la introducción, voy a empezar a estudiar de lleno el presente simple. Voy a revisar las partes de la oración. Tenemos aquí los verbos. Tenemos el verbo to be, verbo to do, to have, to eat, to read. Si sigo aquí, hay más verbos, to call, to play.
to run, to walk. Hay diferentes verbos que ustedes pueden utilizar. ¿Por qué se les dice con la preposición to? Aquí está la información. Tenemos las personas, ok, las personas dentro de la conjugación, por así decirlo, cómo conjugamos verbos. La palabra conjugar se refiere específicamente a cómo convertimos los verbos directamente asociados a la persona con la que hablamos. Por ejemplo, en español decimos llevamos o llevo o él lleva o lleva, puede ser también. Llevaste. Entonces, esa modificación de los verbos correspondiente a la persona a la que hace la acción dentro de la oración, a eso se le llama conjugar. Entonces tenemos aquí la conjugación de verbos según las personas. La persona que más se le presta atención, la mayoría de las veces en el presente simple, es a la tercera persona singular, es decir, él, ella o eso. Entonces aquí tengo la tercera persona singular, él, ella o eso. Entonces aquí van a estudiar muy bien este tema de cómo conjugar los verbos para esa persona. Van a revisar la conjugación del verbo to be y van a revisar la conjugación del verbo to have. Y tenemos la tabla, van a estudiarlo y aprenderlo. Tenemos las estructuras, las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, las oraciones interrogativas, es decir, cómo se hacen oraciones o preguntas. Nos damos cuenta que el orden de palabras cambia en la estructura. Cuando se habla de estructura en una oración, se habla de la fórmula que tenemos para construir las oraciones. Entonces, por ejemplo, en la afirmativa tenemos primero un sujeto, un verbo y un complemento. En la negativa tenemos un sujeto, un auxiliar que viene ya con un negativo, el verbo y el complemento. Pero en las interrogativas cambia el orden de palabras. Tenemos el auxiliar, tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, el orden de palabras cambia. Y si se dan cuenta, tenemos un solo signo de interrogación. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que estudiar dentro de este componente formativo, incluyendo las preguntas que se consideran WH. Son preguntas que requieren un poco más de información, es decir, que son preguntas abiertas. Eh, sí, preguntas abiertas, aquí también lo tienen. Son preguntas que realmente no les permite a la persona que lo va a responder con un sí o con un no. Tienen que dar un poco más de información. Entonces, eh, las preguntas de WH generalmente tienen las palabras como las que se ven en pantalla, que tienen la W y la H. What, where, when, who, why, how. Entonces, ustedes van a estudiar también cómo construir oraciones, específicamente con esas palabras. Van a estudiar muy bien las diferencias entre las diferentes estructuras de las oraciones en el presente simple. Y al final van a hacer una actividad didáctica. Esto es importante que desarrollen la actividad didáctica en cada uno de los elementos dentro del componente formativo porque es como reforzar ese conocimiento y WhatsApp, ok. Y es como poder tener esa ayuda de el saber si están aprendiendo, si están comprendiendo la información dada en cada uno de los elementos. Ok. Entonces, aquí tenemos los pronombres personales. Muy frecuentemente en las oraciones me omiten los pronombres personales y esto creo que se da por muchas cosas, pero una de las razones por las que se puede estar dando es porque en español generalmente no utilizamos eh, pronombres para las oraciones completas. Usualmente ese pronombre o ese sujeto va dentro de la conjugación eh, de los verbos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, llevo una jarra de café con leche. Ya yo sé, ya se sabe que la persona que lleva la acción es la primera persona. Llevo, yo soy la que llevo. Entonces, generalmente en español no utilizamos yo llevo una jarra de café con leche. Bien.
En inglés sí lo tenemos que hacer, sí tenemos que poner un sujeto, sí tenemos que utilizar un pronombre personal, porque en inglés siempre se sabe quién realiza la acción y la forma de hacerlo es a través de especificar quién es el pronombre, quién es el sujeto que realiza la acción. ¿Ok? Entonces, eso se puede hacer a través de pronombres personales, como el I, you, he, she, it, we, you, they, pero también lo pueden hacer a través de los nombres de las personas. Por ejemplo, eh, Laura lleva una jarra de café con leche. Eh, Pablo, Camila y yo llevamos una jarra de café con leche. Eh, Pedro, Camila y Juan llevan una jarra de café con leche. Yo puedo decir, el estudiante lleva una jarra de café con leche. Entonces, no necesariamente tengo que utilizar un pronombre, pero sí tengo que dejar explícito en la oración quién realiza la acción. Eso es importante porque en inglés, específicamente para el presente simple, siempre vamos a manejar esa estructura. Quién realiza la acción y la acción, es decir, un sujeto o un pronombre y el verbo, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de pronombres. También tenemos los pronombres posesivos, así que quisiera también que pues, le prestaran atención a eso. Los pronombres posesivos generalmente van asignados a cada una de las personas aquí, dentro de esta tablita. Entonces, siempre es como importante estudiarlos porque, por ejemplo, en español utilizamos mucho el su para referirnos a usted, pero, o el su para referirnos a em, la posesión de algo de alguien más. Por ejemplo, Camila eh, camina su perro todos los días. Entonces, el su lo utilizamos en español, pero el su en inglés no es ninguna otra pronombre más que el your. Y el your solo corresponde a la segunda persona. ¿Ven? Entonces, cada una de estas personas tienen un pronombre posesivo, ¿ok? My, your, his, hers, its, ours o our, your y their. Entonces, si pueden también hacerle esa revisada a los pronombres posesivos sería genial, como para que vayan introduciéndose en ese tema. Aquí tenemos información personal, tenemos como un vocabulario refiriéndonos a la información personal. Y esto es como una actividad didáctica que también pueden hacer dentro del componente formativo. Si se dan cuenta, miren, aquí tenemos el your, ¿ok? Aquí tenemos el my. Bien, entonces sería bueno que lo hicieran. Si tienen dudas, me escriben y yo les envío recursos también al respecto. Este es el componente formativo que ustedes tienen que desarrollar, que tienen que estudiar antes de desarrollar las actividades, las evidencias dentro del curso. Digamos que ya terminé esto, ya voy a hacer la evidencia. Entonces voy a abrir la pestaña que me abrió con la evidencia. Aquí tengo la evidencia, el foro, y aquí tengo información importante que tengo que leer. Me dice que no debo desarrollar esta actividad si no he desarrollado el componente formativo. Me dice, además, que tiene una fecha de recepción, que también es informativa. Tenemos que revisar el cronograma de actividades para que tengamos en cuenta la fecha límite de recepción de evidencias. Pero lo más importante es que aquí tengo unas instrucciones. Entonces yo voy a dar clic en instrucciones. Ok. Entonces aquí lo que voy a hacer es leer esas instrucciones con ustedes y voy a hablar de lo que ustedes tienen que desarrollar dentro de la evidencia foro Les Meet. La presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos iniciales en inglés. Para el desarrollo de la evidencia debe participar en el foro denominado Foro Les Meet AA1EB0102 y a partir de los aspectos de información personal de manera argumentada y creativa responder como mínimo
2 intervenciones. Eso es lo mismo que usted va a hacer en este foro. Usted va a hacer 2 intervenciones. Si usted realiza una intervención y no realiza la segunda, no aprueba la evidencia. Debe realizar 2 intervenciones. Bien. Las estructuras para evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas e interrogativas, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo, que puede ser en el tiempo infinitivo, y el predicado. Ejemplo, I am Shelley McLean. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona. Sus participaciones deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. ¿Esto dónde suena más, dónde cabe decir esto? Pues en el componente formativo, ¿cierto? Entonces, hay que estudiar el componente formativo para poder desarrollar la evidencia. Entonces les decía que son 2 intervenciones. Tenemos la intervención 1 y la intervención 2. La intervención 1. Durante la primera intervención, debe realizar un esquema con algunas ideas. A partir de estas, puede ir desarrollando su presentación e ir sabiendo qué vocabulario y expresiones necesita de acuerdo con el siguiente escenario. En esa actividad, pretenda que usted hace parte de la Armada Nacional o la Naval. A partir de ese escenario, revise la información básica que pueda dar sobre usted. Revise la nota al finalizar este documento. Es decir, piense de manera ordenada qué se puede decir sobre usted si usted estuviese en la Armada Nacional o la Naval en los siguientes aspectos: nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, profesión o estudios, intereses en su tiempo libre. Y ahora realice su primera participación organizando las oraciones y logrando construir un párrafo con su presentación. Ojo, los párrafos no deben ser extensos. Estos temas que ve aquí en las instrucciones, nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, profesión, estudios, intereses en su tiempo libre, no me los va a responder, no me los responda como si fuera un formulario. Usted debe responder usando el presente simple, usando una oración completa, con un pronombre, un sujeto y un verbo o un predicado. Entonces, un sujeto o pronombre, un verbo o un predicado. Entonces, siempre va a tener que hacer oraciones completas para cada uno de esos puntos. Y usted va a hacerlo según el escenario que se está exponiendo en las instrucciones, no va a utilizar otro. Si usted no utiliza el escenario dispuesto, si usted realiza estos temas o estos puntos como formulario, no va a aprobar la evidencia. Usted debe aprobar la evidencia siguiendo las instrucciones. Uno, tiene que usar el escenario que se está describiendo en las instrucciones, y dos, debe hacer oraciones completas usando el presente simple. Entonces, hay personas que me escriben, nombre, Shelly, edad, 35, ciudad de nacimiento, San Andrés. No me puede responder eso con un formulario, ¿vale? Son oraciones completas. Intervención 2. Realice seguimiento al foro y realice al menos 2 preguntas a sus compañeros, con expresiones, frases y vocabularios acordes con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros, de manera que pueda enriquecer la discusión. Es decir, en la segunda intervención se evalúa el uso de oraciones interrogativas y expresiones y vocabulario visto en el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Las siguientes son ejemplos de preguntas y expresiones que se esperan en la segunda intervención. Un gusto conocerte, te gusta tu ciudad de residencia, cuántos años tienes. Tenga en cuenta que esas son preguntas orientadoras, son de ejemplo, y que usted debe hacer uso de otras preguntas y expresiones que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros. Recuerde además la puntuación de las oraciones interrogativas en inglés, que solo utilizan un signo de interrogación. Una vez finalizada su intervención, realice seguimiento al foro y responda a las preguntas que le realizaron sus demás compañeros. Entonces, un compañero hizo esta intervención, su primera intervención. Usted le va a hacer preguntas a esa persona. ¿Por qué vamos a hacer esta evidencia de esta manera? Una con la intervención propia y la segunda haciendo oraciones interrogativas, porque miren lo que estamos evaluando. Presente simple en sus formas afirmativas y sus formas interrogativas. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, si usted me hace la primera intervención y no me hace la segunda, no prueba la evidencia, porque no sé si sabe construir oraciones interrogativas. ¿Ven? Es muy sencillo el tema. Si ustedes siguen en las instrucciones, créanme que ustedes pueden aprobar esa evidencia. Muy, muy sencillo. Entonces, seguimos las instrucciones, mínimo 2 intervenciones. Una intervención es con su propia información y la segunda intervención es con oraciones interrogativas.
interrogativas usando el presente simple. Bueno, tenemos aquí entonces al final del documento unos recursos. Recuerden que en la parte inicial de las instrucciones decía, pues revise la nota final del documento. Entonces, en la parte final del documento nos dice eh, unos recursos, nos da o les doy unos recursos donde ustedes pueden tener mayor vocabulario respecto a ese tema de la Armada y la Naval. Bueno, entonces, esas son las instrucciones del foro. Voy a volver al foro. Aquí me dice, bueno, aquí están las instrucciones. Entonces, yo en el foro, ¿qué hago? Voy aquí, doy a clic, clic aquí, hago mi intervención 1. Ah, me cambió el teclado. Ok. Intervención 1, hago mi intervención, hago mis oraciones, doy clic en enviar al foro. Cuando ya yo termine de hacer esto, voy a ingresar al foro y voy a ver, digamos que esta es mi intervención de un compañero, entonces yo voy a dar clic en la intervención del compañero y aquí dice responder, entonces yo le voy a responder al compañero con unas oraciones interrogativas. Esa sería su segunda intervención. Esa es la forma de revisar la evidencia. ¿Listo? Voy a parar entonces aquí. Voy a dejar el cronograma abierto. María, ¿tenemos alguna pregunta acerca de lo que se ha dicho? Ok, muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las estructuras a evaluar, el presente simple? Ok. Como ya hemos visto bueno, todo este nivel se trata del presente simple, pero ya hemos visto 2 semanas el resultado para el mensaje número 1, que tienen que hacer componente formativo Hello, it's nice to meet you, y luego el test EW1, y ya para la próxima semana o esta semana que empieza a partir de mañana, ustedes tienen componente formativo Let's Introduce Ourselves y luego el foro Let's Meet. Ya hemos trabajado, pues aquí el presente siempre hemos tenido el tiempo para poder revisar los componentes formativos. Ya la siguiente semana, perdón, voy a tratar de hacer unos ejercicios donde podemos trabajar el presente simple. Entonces, si tienen dudas, pueden ingresar a esa sesión. Les recuerdo que las grabaciones las tenemos en las sesiones en línea. Aquí está, sesiones en línea. Doy clic en la flechita al lado y ahí me aparecen las grabaciones. Si doy clic en la misma, me aparece la conferencia web, sesión introductoria. Ahí está la grabación. También lo puedo ver directamente cuando ingreso a la plataforma. Aquí está sesiones en línea y aquí doy grabaciones en línea. Grabaciones de sesiones en línea. Aquí está las grabaciones de las sesiones que vamos a desarrollar en el curso. ¿Vale? A ver, dice María. Ah, si tengo que preguntar, es de la evidencia de Hello, it's nice to meet you. Hoy intenté ingresar, no me dejó y está bloqueado. Su merced en la clase pasada dijo que solo se podían dar 2 intentos. Porque estás hablando de la evidencia del primer resultado de aprendizaje. Que recordemos que el componente formativo es el que se llama Hello, it's nice to meet you. Pero la evidencia es el test EDW1. Sí, tienes 2 intentos. ¿Lo desarrollaste más de 2 veces? ¿Lo desarrollaste 2 veces? Entonces envíame un correo y yo reviso la información. ¿Cómo así que ni siquiera? No, envíame un correo con los pantallazos, ¿ok? Con los pantallazos de cuando ingresas al test.
tienes que tomar un pantallazo. En el teclado, en tu teclado tú vas a encontrar la tecla llamada PTR, eh, SCNPTR, que significa Print Screen. En español creo que tienen otra forma, en fin. Tú utilizas el botón para tomar el pantallazo de lo que te ocurre. Toma varios pantallazos y me lo envías para saber qué es lo que pasa, porque si te das cuenta, mira, las fechas están hasta el 28 de julio. Entonces, eh, no sé, tendría que revisar exactamente qué, y me envías su nombre completo, por favor, para poder saber, y el número de ficha del curso. Mira que el número de ficha, cuando tú ingresas al curso, el número de ficha está en el nombre del curso, entre paréntesis. Ese es el número de ficha del curso. Me envías el número de ficha del curso, tu nombre, y me envías los pantallazos para poder saber qué es lo que pasa. ¿Ok? Ujú. Si ingresaste al test, también puede que el sistema haya tomado eso como intento de desarrollo. Entonces, no ingresaste al test, porque si yo reviso en el sistema y reviso que me aparece que ya lo desarrollaste, pues lo desarrollaste 2 veces. Ok. Sí, eso fue lo que pasó. Yo ingresé. Ok. Entonces, si ingresaste al sistema, el sistema lo cuenta como si estuvieras desarrollando el test. ¿Ves? Y si ingresaste 2 veces, pues ya están las 2 veces. Entonces envíame el correo con la información y yo reviso y miramos a ver la posibilidad de enviarte una tercera, ¿cómo se llama esto? Un tercer intento. Pero no me aparece ninguna actividad. Sí, envíame el correo y revisamos, porque también puede ser que estés desarrollándolo con un explorador que no te esté funcionando. Entonces, eh, sí, envíame un correo. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces, vamos a dar entonces por terminada la sesión. Recordemos pues, como les decía hace un momento, la grabación. Oh my God. Why? Ok. Como les decía hace un momento, sesiones en línea, ahí se encuentran las grabaciones. Tenemos los medios de comunicación, el foro de dudas e inquietudes. eh, Tenemos las notificaciones en la parte superior de la plataforma y tenemos el correo. Entonces me escriben y ahí miramos qué es lo que ocurre en cualquier situación. Y si tienen dudas acerca de el presente simple, también me lo pueden enviar al correo y ahí lo tocamos en la próxima sesión. ¿Vale? Listo. Muchas gracias, María, por asistir. Nos vemos entonces en la próxima sesión, que será según el cronograma de actividades. Una vez yo me lo digo a mí también. El 15 de julio. 15 de julio nos vemos. Vale, pues, nos vemos entonces. Chao.